Muy buenas noches, gracias por premiarnos con su sintonía. Andrés Ramírez Fernández les saluda. Vamos de inmediato a hacer un repaso de algunos de los temas que tenemos listos para que se quede con nosotros. A menos de 2 días para las votaciones, quisimos conocer qué tanto saben las personas, ustedes por ejemplo, de la famosa segunda papeleta para elegir a los diputados, y las respuestas le van a sorprender. Jeffrey Naranjo le dio seguimiento al tema durante el día. Jeffrey, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. A las 6 de la mañana de este domingo 1 de febrero se abrirán las urnas para que más de 3 millones de costarricenses puedan emitir el voto en estas elecciones nacionales 2026. Y van a ver ustedes en pantalla un poco del ambiente electoral que ha estado bastante caliente esta semana en distintos puntos de nuestro país, entre debates, piquetes, cierres de campaña por parte de los candidatos. Todo esto anuncia que ya este próximo domingo 1 de febrero se estarán realizando nuevamente las elecciones nacionales para presidentes, vicepresidentes y también las distintas diputaciones. Incluso vamos a ver también en imágenes las filas de personas este jueves a las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones en San José, esperando o realizando el trámite de renovación de cédula para poder ir a votar el próximo domingo. Filas que también se han presentado, nos decían los mismos funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, en días anteriores, en las últimas semanas, han ido cientos de personas a renovar la cédula, incluso algunos a cambiar el domicilio electoral para participar y poder emitir el derecho del sufragio en estas elecciones nacionales. Parte del ambiente, de las situaciones que se observan días previos a que se realice esta fiesta de la democracia, y ustedes están viendo en pantalla pues también muchas banderas que se han visto en las ciudades, personas en los carros, personas que salen a apoyar a sus candidatos a los debates y demás. Esto ha sido parte del ambiente que hemos observado y también de los procedimientos que se realizan, por ejemplo, a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones de preparación, por ejemplo, con la renovación de cédulas para estos comicios. Jeffrey, y ahora en medio de todo esto que hablamos también de la segunda papeleta, ahí la tenemos en cámara. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Lo tiene claro ya? Sabemos que todavía hay muchos indecisos, pero también hay muchos que quizá no han tenido el chance de sentarse y decir, bueno, primera papeleta, segunda papeleta, aquí voy por esta. ¿Qué es lo que se ha encontrado en la calle? Mucha atención con esto, porque muchas veces la gente puede centrarse mucho en las caras de los candidatos a la presidencia, las propuestas de los planes de gobierno en la papeleta presidencial, pero hay efectivamente una segunda papeleta y no menos importante. Estamos hablando de la elección de los 57 diputados para los próximos 4 años, personas que estarán tomando decisiones de nuevas legislaciones, modificaciones de leyes existentes y muchas otras funciones que cumple la Asamblea Legislativa. Ustedes están viendo en pantalla efectivamente algunas imágenes de esa papeleta que van a ver ustedes el próximo domingo, cómo luce esa papeleta, que por cierto es diferente en las 7 provincias según los partidos que se hayan inscrito para buscar alcanzar algún número de diputados. Y también efectivamente nos fuimos a conversar con la gente, en este caso con los que estaban afuera del Tribunal Supremo de Elecciones renovando cédulas y demás, si saben qué es quebrar el voto, si saben cómo se escogen los diputados en nuestro país, que es muy diferente a cómo se escoge al presidente. Todo eso lo vamos a ver en detalle a continuación. Las elecciones presidenciales suelen acaparar la atención durante campaña para definir al próximo presidente de Costa Rica. Sin embargo, una segunda papeleta permite escoger a los 57 representantes del primer poder de la República. Los diputados proponen, aprueban y modifican leyes y serán elegidos a través de una de las 2 papeletas que usted recibirá en su centro de votación este domingo. Se encontrarán una papeleta similar a esta. Una papeleta que tendrá el nombre de las agrupaciones políticas, y en ella podrán las personas marcar en la casilla de la agrupación política de su preferencia. Deberá ser una X y recibirá de la Junta Receptora de Votos esta papeleta firmada al dorso y debidamente abierta. Incluso le preguntamos a varias personas que hoy estaban renovando su cédula para votar el domingo si conocen cómo funciona la elección para diputados. ¿Sabe cómo funciona la elección o el conteo de para elección de diputados en Costa Rica? O sea, ¿cuántos diputados va a tener cada partido? Es una fórmula un poco complicada, sé que está en el Código Electoral, pero no conozco por el fondo realmente la fórmula. Creo que hay una fórmula matemáticas que se lleva a cabo a lo interno
cuando se hace la sumatoria de todos los votos. No, honestamente sí, no sé cómo es que se contabiliza eso. En Costa Rica también se ha dado el fenómeno de quebrar el voto, es decir, votar por un partido político para la presidencia y otro para diputaciones. Desde el año 1994 no hay ningún gobierno que tenga mayoría legislativa en el Congreso, ¿verdad? Entonces estamos hablando ya 3 décadas de ese comportamiento. Y estos resultados también reflejan un poco esa dinámica, ¿verdad? Hay partidos políticos que tienen más apoyo en la elección legislativa que en la presidencial. Este fenómeno, si bien ocurre y genera variedad de partidos y fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, es desconocido para muchos. ¿Usted sabe qué es quebrar el voto? No. ¿Sabe cómo se escogen los diputados en Costa Rica? Tampoco. Llegar y no votar por alguien. Vote por diferentes personas, digamos, por diferentes diputados, o él sería quebrar el voto. Vota por otra persona o por otro líder del partido, que no es necesariamente de la fracción o del partido que tenía esa intención de votar. A diferencia de la elección para presidente, la cantidad de diputados por partido se calcula con base a una fórmula matemática. Tomamos los votos válidamente emitidos, es decir, no cuentan los votos en blanco ni los votos nulos, solo los votos válidamente emitidos, y esta cifra se divide entre el total de puestos en disputa en la respectiva provincia. Esto nos dará un número. Este número será la fórmula repartidora que se utilizará para poder distribuir entre los partidos políticos que hubiesen obtenido esa cantidad de votos o que incluso la superaran. La actual Asamblea Legislativa quedó conformada en 2022 por 6 partidos políticos distintos. Jeffrey, y el mismo CIEP de la Universidad de Costa Rica en la última encuesta habla que en efecto hay diferencias entre la intención de voto por un candidato a la intención de voto por diputados. Es así, ¿verdad, Jeffrey? Efectivamente, Andrés, y si lo analizamos, por ejemplo, con el partido que lleva la mayor intención de voto, en este caso el Partido Pueblo Soberano, vemos que en la intención de voto para presidente acumulan un 43-44%, pero en la intención de voto para diputaciones están en un 28-29% aproximadamente. Y así sucede con otras agrupaciones políticas. Por ejemplo, vemos también a nivel de Liberación Nacional, Partido Frente Amplio, la intención de voto para diputaciones es mayor a la que actualmente ostentan o a la que ostentaron los candidatos en los resultados de la última encuesta del CIEP. Y estos son pues algunas de las diferencias que hasta el domingo sabremos qué es lo que efectivamente va a suceder. Por ejemplo, cuántos diputados de cada partido integrarán la Asamblea Legislativa. Vimos al final de la información que les mostramos que actualmente hay 6 fuerzas políticas que durante estos 4 años han estado en el primer poder de la República. Vamos a ver las novedades que traigan los resultados en las urnas este próximo domingo 1 de febrero. Muy interesante todo esto que nos cuenta Jeffrey, y en la cuenta regresiva para las elecciones hacemos contacto en directo a esta hora de la noche con don Gerardo Abarca, director interino del registro electoral. Don Gerardo, primero que todo, muchas gracias. Y la primera pregunta es si ya todo está listo, qué es lo que hace falta, qué es lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones a 2 días de que ya inicie esta fiesta electoral. Don Gerardo, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, y a todos los que siguen en este momento la transmisión. Es un gusto estar con ustedes a pocas horas, digámoslo así, a 2 días de una nueva cita electoral. El próximo domingo 1 de febrero a las 6 de la mañana abrirán cerca de 7.100 juntas receptoras de votos en jornada continua de manera ininterrumpida hasta las 6 de la tarde. Los ciudadanos costarricenses inscritos en el Padrón Nacional Electoral podrán ejercer de manera efectiva y segura y en orden absoluto nuevamente el derecho al sufragio. Claro. Ahora, en medio de las personas que podemos ir a votar, ¿cómo se conforma el padrón? Tal vez hablemos específicamente de esa parte, don Gerardo, en cuanto a cantidad de personas, cuál es el grupo etario
o el rango de edad que tiene más peso, por ejemplo, en las votaciones? Sí, vamos a ver, primero que nada entender que el Padrón Nacional Electoral cerró de manera definitiva el pasado 30 de septiembre de 2025. Cuando digo esto es que hay que tener en cuenta que ese día fue el último día que existía, de acuerdo con el Código Electoral, la posibilidad de hacer cualquier gestión que involucrara algún movimiento en el padrón, sea nuevos electores, sea personas que tenían cédula caduca con más de un año de caducidad de su cédula de identidad, o aquellas personas que por diferentes circunstancias tenían que hacer un cambio en su domicilio electoral. El Padrón Nacional Electoral, teniendo en cuenta esa fecha límite, quedó conformado por 3.731.788 personas. En este caso tenemos una composición por género, por sexo, de 1.850.231 hombres y 1.881.567 mujeres. Desde hace algunos procesos electorales, Andrés, hemos venido visualizando este cambio donde tenemos ya una composición donde hay una mayor cantidad de mujeres que hombres. En cuanto a los rangos de edades, tenemos una particularidad donde el rango de la persona joven es el que tiene el mayor peso en el padrón electoral. Cuando hablo de persona joven me refiero a personas entre los 18 y los 35 años de edad. La menor cantidad está en el adulto mayor, que son las personas que tienen el menor peso en cuanto a proporción dentro del Padrón Nacional Electoral. Esta es una tendencia que se ha venido manejando. Hay que tener también en cuenta que entre un proceso electoral y otro hay una variación que se mantiene entre un 4 y un 8% de variación en el Padrón Nacional Electoral. Quiere decir que viene un aumento que ronda cerca del 4%, un padrón entre una elección y otra. Sí, me llama mucho la atención, don Gerardo, eso que usted toca, de que hay más mujeres que hombres, y también el tema de que el voto joven es el que tiene más peso. No sé si tiene a mano los porcentajes, don Gerardo. No tengo el dato aquí preciso, Andrés, pero digamos que sí, la proporción es bastante elevada respecto al adulto mayor. Vemos que los rangos etarios que se contemplan ahí son más amplios también dentro de la línea de conformación del Padrón Nacional Electoral. Con todo gusto podemos hacerle llegar el detalle dentro de esos rangos de edades en las cuales se desagrega el Padrón Nacional Electoral. ¿Qué decía? Claro, don Gerardo. Ahora, ¿dónde revisar? Que eso es otra pregunta que nos ha estado llegando mucho a la redacción. La gente que tal vez dice, bueno, ya ahora sí me estoy interesando en el proceso, ahora sí quiero saber, voy a ir a votar. ¿Dónde puede revisarlo de manera oficial? ¿Cuáles son los sitios? De hecho, en pantalla teníamos algunos de ellos. Tal vez usted nos comenta dónde la gente puede revisar. Sí, eso es una pregunta muy, muy importante porque es una de las necesarias actividades previas que tiene que realizar todo elector, y es consultar dónde le corresponde votar. Para eso hay una serie de herramientas habilitadas para que las personas puedan consultar dónde les corresponde votar. Una es una línea de consulta, la línea 1020. En esta podrá digitar su cédula de identidad y el sistema le indicará cuál es el centro de votación y el número de junta, el número de elector, que también es un dato importante para que las personas puedan ubicarse rápidamente en las listas que están fuera de cada una de las juntas receptoras de votos, y a su vez le puede indicar a los miembros o integrantes de juntas receptoras de votos cuál es su número de elector para que lo ubiquen más rápidamente en el Padrón Nacional Electoral. Igual puede hacer la consulta a través de la plataforma del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.gov.cr. En el vínculo donde votar podrá hacer la consulta y el sistema le indicará los mismos datos del centro de votación, junta receptora de votos, así como el número de elector. De igual manera, hay una aplicación que se habilita, Votante Informado, donde existe la posibilidad de hacer la consulta. Sí, don Gerardo, ha habido algunas consultas, si se quiere, o denuncias
de personas que hace una semana revisaban dónde votar y les salía que todavía se estaba en revisión. O sea, hace una semana muchas personas no sabían dónde votar. Esto ya no, ya cambió, ya se confirmó. ¿Cómo está la situación? Sí, mire Andrés, le agradezco más bien que me haya hecho esa pregunta porque me permite aclarar ese tipo de dudas. Hay un proceso que se lleva a cabo por parte de la Junta Cantonal, evidentemente con el acompañamiento del Tribunal Supremo de Elecciones en cada uno de los cantones. Desde el mes de noviembre venimos ratificando todos los centros educativos o otras edificaciones que van a funcionar como centros de votación. La mayoría de ellos son centros educativos. Hablamos de más de 2,000 centros que van a ser o que han sido ratificados como centros de votación para el próximo domingo. En ese proceso hay algunas de esas edificaciones básicamente relacionadas o vinculadas con el sistema educativo que por diferentes circunstancias no cumplen con las condiciones mínimas. Eso nos obliga a buscar otros lugares o a realizar un análisis más profundo de esas condiciones para determinar si son centros aptos para ser centros de votación. Ese proceso concluyó la semana pasada, por eso había muy pocos de esos 2,000 que todavía estaban en proceso de revisión o de definición. Pero ya a partir de esta semana ya todos los centros están, la totalidad de más de esos 2,000 centros de votación están debidamente ratificados y ya los sistemas están actualizados. Entonces, en este momento hay certeza plena de que lo que el sistema le despliega a la persona que consulta es lo que corresponde con su lugar de votación. Claro. Don Gerardo, para ir terminando, el voto extranjero, ¿cómo está el tema en el voto extranjero, la cantidad de personas, países, para que nos deje claro esa parte también? Mire, hay más de 67,000 personas que están debidamente empadronadas en el extranjero. Son 91 juntas receptoras de votos que se estarían habilitando en 49 consulados. 42 países tendrían un centro de votación para recibir el voto de los costarricenses que radican en el extranjero. El primer consulado que estaría abriendo es el consulado en Australia. Canberra es el lugar donde se estaría habilitando la primera junta receptora de votos a partir del día sábado, de acuerdo con el uso horario que corresponde. Estaríamos en Estados Unidos, hay funcionarios nuestros que estarían acompañando a las autoridades consulares en el proceso de votación. En los Estados Unidos es donde existe la población más grande de costarricenses que están incluidos en el Padrón Nacional Electoral. Claro. El consulado de Nueva York es el que tiene la mayor cantidad de costarricenses empadronados para poder votar el próximo domingo en el horario que corresponda, que en el extranjero se ha habilitado de 9 de la mañana a 7 de la noche las juntas receptoras de votos que estarían habilitados en el extranjero. 9 de la mañana a 7 de la noche. Atención con esto, que nos están viendo afuera por internet o si usted tiene un familiar afuera también. Don Gerardo, un mensaje final, no sé si se nos queda algún dato importante sobre las elecciones y el llamado a bajar ese 40% de abstencionismo que hace 4 años nos desilusionó a muchos de los que normalmente vamos y ejercemos ese derecho. Sí, es importante tener en cuenta, Andrés, y las personas, los televidentes que siguen este programa, que uno de los aspectos o fortalezas de nuestro sistema democrático es la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos costarricenses inscritos en el Padrón Nacional Electoral de elegir cada 4 años a nuestros gobernantes. Hay una nueva cita, una nueva fiesta electoral el próximo domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No hay excusa para no tomar una decisión que va a impactar nuestras vidas en los próximos 4 años. De esta manera, el Tribunal Supremo de Elecciones invita a todos a vivir esta fiesta con absoluta alegría y entusiasmo y no perder la oportunidad de tomar esa decisión tan trascendental en nuestras vidas. Don Gerardo, le agradezco muchísimo, director interino del registro electoral, en esta comunicación en directo, ya a esta hora de la noche, una agenda totalmente apretada.
del Tribunal Supremo de Elecciones en esta cuenta regresiva. Justamente la presidenta del Tribunal de Elecciones hoy al mediodía conversó con nuestro director Randall Rivera y dice que el proceso electoral está blindado. Ese es un extracto de la entrevista. Doña Eugenia, bienvenida a Noticias Repretel, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall. No, al contrario, una alegría para mí, para el tribunal, que nos permitan este espacio. Como bien usted decía, empieza a las... en territorio nacional a las 6 de la mañana el domingo hasta las 6 de la tarde. Es una de las jornadas más largas en América Latina. 12 horas tenemos para votar. No hay excusa para no ir. Y aunque en el exterior empezamos el sábado a las 4 de la tarde, que se abre, por la diferencia horaria, que se abre la mesa en Canberra, en Australia. Así es, de hecho, a las 4:05 yo esperaría que tengamos ya el primer voto de un costarricense registrado en el mundo. Ciertamente el tribunal es el árbitro, el que fija que las reglas se cumplan, pero el que pone las reglas no es el Tribunal Supremo de Elecciones, sino son los diputados de la Asamblea Legislativa. Es decir, si algo se puede o no se puede hacer durante la campaña política, no es decisión del tribunal, sino decisión de los diputados. Hay una serie de principios y normas específicas que después se detallan más desde el punto de vista de la reglamentación, pero sí, son las reglas de nuestro ordenamiento jurídico impuestas en las normas por nuestras representantes en la Asamblea Legislativa. Y al tribunal le toca, como dice la Constitución, organizar, vigilar, fiscalizar que esas reglas se vayan cumpliendo a lo largo de todo el proceso electoral y en general siempre, ¿verdad? Si nos imaginamos un vaso, cuando usted pone un vaso de agua debajo del tubo para servirse agua, si usted abre mucho la llave y sale mucha agua, realmente el vaso queda sin agua porque el agua se desparrama, a lo tico, se desparrama del vaso, ¿verdad? Y yo creo que el hecho de que tengamos tantísima información no necesariamente significa que vayamos mejor informados. Y a veces tengo la impresión de que hemos recibido demasiada información, como el vaso, y que no se ha llenado, sino que está, difuminada, digamos, entre tanta información. Y eso me parece un importante desafío de este proceso electoral. Vivimos en la sociedad de la información, ¿verdad? Y es bien como usted apunta, don Randall, es algo que no pasaba en las generaciones anteriores o todavía en estas, en años atrás, ¿verdad? Con todo pienso que la gente joven maneja mejor que los que ya somos un poquito mayores. Yo creo que lo importante allí es que nos concentremos en aquella información que sea, en este caso, la fundamental para poder nosotros, como dice el programa del tribunal, del IFED, de nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia, para poder ejercer un voto informado. ¿A qué hora más o menos tienen previsto que hacer la sesión, darnos el primer corte y con cuánto volumen de datos están buscando darnos ese primer corte? Eso será a las 8:45 de la noche. Se va a hacer un corte cada 15 minutos hasta las 10 de la noche, que es el grueso de recepción de transmisión. Y luego de las 12 de la noche, aproximadamente cada media hora, una hora, ya prácticamente a las 3 de la mañana entran muy pocos, lo que antes se llamaba los telegramas, hoy entran por vías tecnológicas más modernas. Y en nuestro enfoque, el año comienza con ataques de caninos, de perros en vía pública y, por ejemplo, el caso más reciente se presentó hace un par de días. En la sala de redacción, para esta sección de nuestro enfoque, nos hicimos una pregunta. ¿Cómo enfrentar un ataque de un perro en la calle? Bueno, la tarea la hizo muy bien Francesca Paniagua, quien les va a contar a ustedes. Francesca, ¿qué tal? Hola Andrés, así es, muy buenas noches. Y es que en efecto, en los últimos días hemos visto muchos ataques de mascotas, en específico de los perros. Y es por eso que un experto nos va a explicar qué podemos hacer y cómo podemos evitar esos ataques, tanto para un humano como la familia, como los niños que están en casa, que es algo muy delicado y muy importante. Vamos a ir a verlo en la siguiente información.
Los accidentes por mordeduras de perros a personas siguen generando preocupación, especialmente porque muchos de esos casos se pueden prevenir. De acuerdo con especialistas, estos incidentes suelen ocurrir por falta de supervisión. Hasta con los mismos dueños, que es lo más terrible. En casos anteriores decíamos, bueno, es que no conocía a la persona, se soltó y mordió o atacó a otro perro, pero ya está sucediendo, ¿verdad?, con los mismos dueños. Los expertos explican que los perros suelen dar señales de alerta antes de morder, con gruñidos, rigidez corporal o intentos de alejarse, señales que muchas veces las personas no reconocen o ignoran. No, cuando el perro tiene que quedarse quieto, afirmarme un no, recompensarle si tengo que darle una galleta o un juguete, pero que el perro siempre haga las cosas porque yo le dije, o sea, respetando mi comando o mi orden, ¿verdad?, del hacer algo o no hacerlo. Para prevenir esos accidentes se recomienda una supervisión constante, educar a los niños sobre cómo interactuar con los perros, no invadir su espacio y mantenerlos con correa en lugares públicos. Asegurar una adecuada socialización y control veterinario. El campo donde vamos a tener el perro es muy importante. Si es grande, es súper bueno. Si es pequeño, igual hay personas que tienen una propiedad muy pequeña, pero sacan el tiempo para pasear su perro, para darle educación. Si no tenemos el dinero para adiestrar a nuestro perro, nosotros mismos podemos sacarlo y enseñarle a socializar con animales, con niños. Si yo me doy cuenta que mi perro está teniendo, un ejemplo, problemas, que cuando yo lo saco, ve niños, ladra, gruñe, tengo que sentarme a pensar de verdad qué pasa con mi perro, si de verdad puedo tenerlo, si tengo el tiempo adecuado para corregirlo o si lo puedo mandar a una escuela a corregir. La prevención y el cuidado responsable ayudan a evitar esos accidentes y a cuidar tanto a las personas como a los animales. Ahora, Francesca, hemos visto ataques de perros, pero aquí hay una pregunta que también mucha gente se ha hecho. Por ejemplo, cuando un perro ya lo tiene a uno, digamos, ahí con el hocico, o el brazo en el hocico, más bien, en ese momento, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Porque la gente dice, es que si yo trato de quitarme, me puede golpear más, me puedo herir más. Entonces, para concretarle eso a la gente, que es la pregunta que principalmente se hace. Claro, Andrés, y es que en este caso, y según lo que nos comentó el experto, aplicar o echarle agua al perro es lo peor que podemos hacer, porque claro, más bien el perro se va a agarrar fuertemente del brazo o de la parte del cuerpo donde esté atacando. En este caso, lo que tenemos que hacer es agarrar al perro del cuello de la manera más fuerte que podamos, con una prenda, con un cinturón, para tratar de quitarle aire sin asfixiarlo y sin maltratarlo, porque va a llegar el punto donde él va a soltar a la persona y pues ahí podemos evitar un accidente muchísimo mayor. Por supuesto. Francesca, muchísimas gracias por este reporte. A esta hora vamos con más. Vamos al tipo de cambio del dólar. La compra en 489,72, la venta en 496,55, precios de referencia del Banco Central. Y hablando de plata y hablando también del Banco Central, déjeme decirle que la institución cuenta con 242 millones de monedas en custodia para hacer reemplazo correspondiente de las monedas que van a salir de circulación pronto. Aquí lo vemos. Hace unos años atrás, el Banco Central aprobó uno de los mayores cambios, el reemplazo de monedas. En este caso, la moneda de 5 colones saldrá de circulación por completo. Y es que esta moneda fue acuñada hace años, inclusive desde 1995, mientras que la de 10 y 25 colones sí serán reemplazadas. A veces en los buses nos dan solo esa monedita pequeña, pero vamos ingeniando, viendo cómo, y si no hay que ir al banco cuando hay demasiada monedita. El Banco Central tiene bastantes monedas en custodia para ir haciendo este cambio. Son 117 millones de piezas de 10 colones y 127 millones de monedas de 25 colones. Eso también conlleva un ajuste en más de 2.000 rutas de autobús. Las tarifas tendrán que redondearse a partir del 1 de julio. De acuerdo con esto, se aplicaría la regla usual de redondeo para arriba o para abajo según corresponda en cada caso. En esta imagen usted puede apreciar las dos monedas, tanto la saliente como la entrante.
en este caso de la de 10 colones, mientras que la de 25 colones también será reemplazada por una de menor tamaño. Se usan muchas monedas, como usuario siempre uso en los buses, en las compras, supermercados, y bueno, ahora escucho que se va a hacer cambios. Pues ya, se ha dado mucho el uso, pero todavía no he visto algunos nuevos. Son pocos lo que he visto porque como vivo en una zona, entonces son los últimos que llegan. Yo soy chofer de bus y sí, la moneda de 5 es totalmente casi imposible conseguirla a veces para dar los vueltos y los usuarios, por lo general ya, y el chofer es el que paga, ¿verdad? El Banco Central cuenta con muchas piezas en custodia para ir haciendo este reemplazo paulatino de aquí a julio. Además, ya hay 28 millones de piezas nuevas de 10 colones en circulación. Bueno, y se está anunciando la llegada de empresas a la zona franca de La Lima, 2.000 oportunidades de empleo, así como lo escucha, en un tiempo mientras se contrata a la gente. Aquí lo vemos. Los cartagineses ocupan más trabajo en la zona. Esto para que no tengan que desplazarse hasta San José para trabajar. Y es que la zona franca La Lima anunció la llegada de 6 nuevas empresas al parque, que estarán generando 2.000 oportunidades de trabajo. Que se complementa también con el crecimiento que estamos viendo en el sector de bienes, ¿verdad?, de más de un 14%, donde ya superamos los 22.8 mil millones de dólares en exportaciones de bienes. Es decir, que a cierre del año 2025 estamos hablando de alrededor de 34.7 mil millones de dólares en exportaciones. Será una inversión total de 173 millones de dólares. Las empresas provienen de Estados Unidos, México, Canadá y también locales aquí de nuestro país. En el 2025, de los 55 proyectos de inversión extranjera directa nueva que ingresaron a nuestro país, 23 están fuera del gran área metropolitana. Eso quiere decir que estamos más que triplicando el promedio de proyectos que se atraían antes del año 2023. Y estas compañías generarán empleos en ciencias de la vida, para la industria médica y también la farmacológica, y áreas estratégicas para la economía costarricense. Las empresas necesitan de manufactura avanzada y quieren talento local. La zona franca La Lima tiene más de 10 años de operación. Una niña de 5 años fue la única testigo de cómo su padrastro degolló y asesinó a su madre. Ella es la más reciente víctima de la violencia intrafamiliar. Su nombre, Adriana del Carmen Abarca González, de 24 años, una joven madre de una niña de 5 años. El sospechoso, su pareja sentimental, un exconvicto de 25 años y de apellidos Marín García, de 25 años. Intentó quitarse la vida en la parte trasera de la casa, pero no lo logró y fue detenido. En apariencia, en primer instante, no vi en qué momento él salió por la parte de atrás. Entonces, en el momento que él salió por la parte de atrás, asumimos que él se iba a salir por el lado del lote baldío que ahora los semáforos de SEDECO, esos lados. Se le informó a los compañeros de Fuerza Pública que él se escapó. El cobarde ataque ocurrió en calle Rodríguez, barrio Lourdes de Ciudad Quesada. Fue minutos antes de las 5 de la madrugada de este jueves, cuando las autoridades recibieron el llamado de auxilio. Sin embargo, ya era poco lo que se podía hacer. Yo lo que escuché, porque yo estaba durmiendo con mis hijos en la cama y mi esposa, lo que yo escuché fue que la muchacha gritó: él tiene un cuchillo, y llamó. Entonces yo me levanté a ver qué era el asunto, y cuando yo escuché que ella decía Yaron no, y la chiquita decía papá, no, entonces yo derribé la puerta y vi qué era y le dije: ¿qué hiciste? La Cruz Roja dispone de una ambulancia de soporte básico al lugar. Una vez estando en sitio, lamentamos informar que es una mujer de unos 24 años sin signos vitales. Con este caso son 3 los femicidios registrados en el país. De ellos, 2 tienen la particularidad de que los autores son exconvictos recién salidos de prisión. El primer caso ocurrió el 11 de enero en Quebrada Ganado, Garavito. El segundo, el 25 de enero en Bahía Draque de Osa. El exconvicto se quitó la vida tras cometer el femicidio. Y este jueves 29 en Ciudad Quesada. Adriana del Carmen era vecina de Alajuelita, tenía 2 años de alquilar el apartamento donde ocurrió el crimen. El detenido había comentado que pretendían regresar a la capital para buscar opciones de trabajo. Él salió de prisión el 27 de noviembre tras descontar una pena por drogas. Inmediatamente hay un despliegue policial en la zona y se logra detener a su pareja sentimental, quien estaba cerca del sitio.
Es importante recalcar que esta persona detenida, de 25 años, de apellidos Marín García, recientemente, en noviembre del año pasado, egresó a un centro penal por el delito de venta de drogas. En el caso de este jueves no se tenían antecedentes de violencia doméstica. El PANI, por parte del Departamento de Atención Inmediata de la región Brunca, interviene en la situación de femicidio. Hace lo que es la reubicación de las personas menores de edad, se les da lo que es la contención emocional y se reubica con un recurso familiar. El sujeto se encuentra en celdas del OIJ. El cuerpo de Adriana del Carmen presenta heridas múltiples. Una en el cuello fue la más grave y le causó la muerte. La niña de 5 años, hija de Adriana del Carmen, fue dejada en custodia de una familiar cercana. 3 días de vigilancia y una empresa de seguridad que ocultaban 312 kilos de cocaína en su edificio culminó finalmente con el allanamiento en el que decomisan 6 armas. El proceso para determinar el origen de la droga y quiénes estaban a cargo es lo que continúa en esta etapa del proceso. Todo llegó mediante una información confidencial al OIJ. En este edificio, en barrio Los Ángeles, ocultaban más de 300 kilos de droga. Cocaína que estaba siendo almacenada para enviarse fuera del país. Incluso se mantuvo en custodia el lugar hasta que este miércoles dieron la orden para allanarlo. Había una cantidad importante de droga almacenada. Realizamos algún tipo de actividad policial como vigilancias y demás. Procedimos a solicitar la orden de allanamiento y efectivamente estamos localizando una cantidad importante de cocaína. Estamos tratando de establecer si esto pertenece a alguna estructura criminal de acá de la zona de San José o de algún otro lugar del país. El lugar que se allanó es donde opera una empresa de seguridad que ofrece servicios de custodia empresarial, seguridad personal y hasta investigaciones. Pero al final era donde almacenaban gran cantidad de droga. Bueno, él les dio la indicación de que no, que se mantuvieran al margen. Entiendo. Bueno, vinimos a conocer un poco la posición de la empresa después del allanamiento. Sin embargo, por lo que nos dice el encargado, se van a mantener sin dar ningún tipo de detalles a raíz del trabajo que hizo el OIJ. Como parte de la estructura, se trata de puntos de almacenaje temporales. Eso representa que se contraten personas en Costa Rica para que almacenen grandes cantidades de cocaína y necesitan sí o sí tener bodegajes importantes, almacenamientos bien preparados y bien escondidos durante días e incluso semanas, mientras se hace ese transbordo y esa logística ilegal que tienen que preparar. Esta logística es precisamente la que se lleva a cabo en Costa Rica. Este es el momento en donde trasladan la droga a un lugar seguro y bajo el resguardo del Servicio Especial de Respuesta Táctica. El decomiso de la droga significa un golpe a la organización en sus finanzas. O las organizaciones pequeñitas que hacen ese almacenaje temporal en Costa Rica tienen que probar que fueron incautadas. Incluso con los mismos procesos judiciales prueban de que definitivamente ellos no se la robaron, sino que fueron objeto de las autoridades judiciales de nuestro país. Este jueves las autoridades todavía continúan la investigación policial y determinar así 2 cosas de manera pronta: a cuál organización pertenece y quiénes estaban a cargo de almacenar la droga. En la tecnología, justamente la tecnología puede convertirse en un aliado importante para tomar la decisión de su voto. De cara a las elecciones nacionales de este domingo, el panorama político sigue marcado por una realidad clara. Según la última encuesta del CIEP, 25% de la población no tiene definida su decisión. Ante este escenario, surgen plataformas digitales que buscan orientar al electorado, promoviendo un voto más informado y consciente. Así que conozcamos algunas de ellas. Votante Informado es la aplicación oficial del Tribunal Supremo de Elecciones que ofrece datos verificados sobre el proceso electoral, fechas claves, candidaturas y centros de votación. Su objetivo es brindar información clara y confiable directamente desde la autoridad electoral. A esta se suma el Votante AI, una herramienta digital que utiliza cuestionarios sobre temas país como economía, educación, seguridad y ambiente.
A partir de las respuestas del usuario, la plataforma muestra qué partidos o candidaturas se alinean más con sus opiniones sin inducir el voto. También destaca Voto Informado CR, una plataforma independiente que compara planes de gobierno y propuestas de los distintos partidos de forma sencilla, permitiendo al ciudadano entender diferencias y similitudes entre opciones políticas. En el caso de las tres plataformas, usted solo debe ingresar a Internet, colocar el nombre de la herramienta y realizar el test o buscar la información correspondiente. Estas herramientas no buscan decirle a la gente por quién votar, sino reducir la desinformación, fomentar la participación y fortalecer la democracia en un proceso electoral clave para el futuro del país. Por su sintonía, muchísimas gracias. De verdad que sí, su servidor Andrés Ramírez Fernández le acompañó durante esta hora informativa. Que tenga un feliz descanso. Hasta luego.